Bien, entonces entramos a la sesión de matriz de marco lógico. ¿Se acuerdan de su árbol, no? Todos tengan en mente su árbol que han definido. Su árbol de objetivos, ¿ya? Su árbol de objetivos, donde tienen objetivo central, ¿sí? Tienen medios de primer nivel, medios de segundo nivel y medios del último nivel. Los medios del último nivel se denominan medios fundamentales, ¿sí? Medios fundamentales. El objetivo central, ya entrando a marco lógico, viene a ser el propósito. Los medios fundamentales vienen a ser los componentes, y la parte de lo que son los fines, que están acá arriba, ¿sí? Vienen a ser, bueno, los fines vienen a ser los fines del proyecto, o el fin último, ¿ya? En marco lógico podemos, para determinar el fin último, podemos extraer o bien el fin último o cualquiera de los fines que estén aquí. Pero el objetivo es que ese fin último que seleccionemos tiene que tener facilidad de ser medido. Bien, ahora, en algunos casos, ¿sí? Los medios fundamentales no van a corresponder de repente a un componente. Va a haber casos que de repente se fusionen, dos medios fundamentales se fusionen para hacer un componente acá. Puede darse el caso, pero mantengamos esa estructura, ¿ya? Que los medios fundamentales son los componentes. Un medio fundamental 1 vendrá a ser el componente 1. Mantengamos esa estructura. Todos la conocen, ¿no? El matriz de marco lógico lo han elaborado, lo han desarrollado, lo han dado vuelta. Han construido matriz de marco lógico en 1 hora, en media hora, otros de repente más, ¿no? Pero en el fondo, esta matriz es una herramienta, ¿no? Una herramienta de planificación que presenta en forma resumida los aspectos más relevantes del proyecto. Es decir, si uno mira, sin necesidad de ir al volumen o los volúmenes del proyecto, ¿en qué consiste? Mira la hoja donde está la matriz de marco lógico y ya tiene una idea de qué consiste el proyecto, qué va a hacer, cuál es el objetivo que va a lograr y cómo lo va a lograr, ¿sí? Y cuánto va a costar ese proyecto, ¿sí? Entonces ese tiene esa utilidad. Ahora, esta matriz, además de que ayuda también a la planificación y presenta en forma resumida el proyecto, también ayuda a asegurar, como un check-in final, que nuestro proyecto ha sido formulado en forma integral, ¿ya? En forma integral. Y también permite que si el proyecto, ¿sí? Dentro de su diseño, permite ser evaluado en cualquier parte del ciclo del proyecto, ¿sí? ¿Qué significa que permite ser evaluado? Significa, por ejemplo, a ver, en la preinversión hacemos, ¿qué tipo de evaluación? ¿Cómo se llama? Ex ante. En la fase de inversión, evaluación, ya, se hace es evaluación intra, pero ¿cómo se hace? Evaluación, seguimiento, monitoreo y evaluación intermedia, ¿sí? Ya. Y en la fase de post-inversión, la evaluación ex post y los estudios de impacto. Ya, pero la herramienta que nos permite hacer esa evaluación es marco lógico, ¿ya? Si no está definida adecuadamente, construye nuestra matriz de marco lógico, no podemos hacer una adecuada evaluación intra, es decir, evaluación intermedia, seguimiento y monitoreo en la fase de inversión, o hacer una adecuada evaluación ex post, ¿ya? Porque la información básica que va a nutrir esos procesos está acá, está aquí. Por eso es que dice de rojito, permite la evaluabilidad del proyecto en todas las fases del ciclo del proyecto.
La estructura ya la conocen, es esta, una matriz de 4×4. Ahora, esa matriz presenta dos lógicas. Una primera lógica que presenta es la lógica vertical. Ahora, dice, una de las utilidades que tiene la matriz de marco lógico es que dice que permite asegurar la integralidad del proyecto, ¿sí? Que el proyecto ha sido desarrollado en forma integral. Esta lógica, ¿sí?, vertical, secuencial de la matriz, si se cumple así secuencialmente, podemos asegurar que el proyecto ha sido elaborado en forma integral. Dice, si las acciones, o sea, las acciones han sido elaboradas en su conjunto, lo que el proyecto ha planificado, entonces obtenemos los productos o componentes. Componentes o productos es lo mismo aquí. Si hemos obtenido los componentes y productos, entonces vamos a alcanzar el objetivo del proyecto. Y si se ha conseguido alcanzar el objetivo del proyecto, ¿sí?, vamos a lograr contribuir a alcanzar los fines del proyecto, ¿sí? Objetivo, ¿sí? En suma, estos son objetivos, ¿ya?, que dependiendo del nivel van a ser acciones, componentes, propósitos y fines. Tú vas a seleccionar un indicador mediante el cual puede ser medido adecuadamente cada nivel de objetivo, ¿sí? Y ese indicador tiene que tener esa facilidad de ser medido. Si no puede ser medido, tu objetivo está mal o el indicador está mal. Ya no podemos colocar indicadores, cualquier indicador que se nos antoje, ¿sí? Para ese indicador tiene que alguna institución generar información para construirlo, ese indicador, o el mismo proyecto o la misma institución asumir esa responsabilidad de generar información para construir la información del indicador. ¿Ya? Bueno, vamos a irlo viendo, estamos entrando. Entonces, la lógica vertical, de abajo hacia arriba, ¿sí?, decimos que ¿qué criterio asegura? ¿Asegura la integralidad del proyecto o la evaluabilidad del proyecto? ¿Cuál de ellos? La integralidad, ¿sí? Si hay una lógica adecuada de abajo hacia arriba, aseguramos que el proyecto ha sido formulado en forma integral. Bien, examinemos cada nivel de objetivo. El principal, ¿no? El propósito. El propósito del proyecto viene a ser el objetivo central del proyecto, ¿sí? Ya eso todos conocemos o debemos de conocer. Ahora, si logramos alcanzar ese propósito del proyecto, significa que el proyecto estaría dando solución al problema que identificó, ¿sí? El problema que identificó en el módulo de identificación. También, ¿qué podemos decir del propósito? El propósito se va a alcanzar, ¿sí?, siempre y cuando el proyecto entregue adecuadamente los componentes o los productos, ¿sí?, en los términos que fue diseñado. Si solamente entrega 2 componentes de 3, pónganse infraestructura, equipamiento a medias y capacitación, ¿ya? Proyecto de salud, como había un caso para vincular. Infraestructura, construyeron los ambientes. Compraron los equipos, pero los equipos para cada servicio de salud no eran los adecuados, nunca los usaron. Tenían personal médico. Entonces esos eran los componentes. El proyecto terminó y así lo entregaron. Entonces, ¿el propósito se podrá alcanzar, o el objetivo del proyecto se podrá alcanzar como está diseñado el proyecto? Imagínense el Hospital Regional de Cusco, ¿sí? Hospital Regional de Cusco. Hacen un proyecto para mejorar, ¿no?, toda la infraestructura, los ambientes, mejorar el servicio en general. Y el proyecto tiene ambientes, mejora de ambientes, infraestructura. Tiene componentes de equipamiento, es decir, de comprar equipos de rayos X, camillas, no sé, todo lo que necesita.
y capacitación, ¿no? El proyecto ejecuta los 3 componentes, pero el componente de equipamiento, la empresa que les vendió no cumplió con las especificaciones técnicas que estaban establecidas. Y llega el momento de entregarlo, los médicos no quieren utilizarlo, ¿sí? No lo utilizan, porque dicen que nunca se les consultó las especificaciones técnicas de los equipos que llegaron. Falló la compra, falló el tener un atributo de ese componente, que es calidad. Ya. Y sigue funcionando el hospital, ¿sí? Pero los equipos están ahí, no se utilizan. El objetivo del proyecto que estaba diseñado, con esos componentes, ¿se podrá alcanzar ese objetivo? ¿Sí? No, se pone en riesgo, ¿sí? Se pone en riesgo, ¿sí? Entonces ahí se pone en riesgo. Entonces el objetivo del proyecto, ¿sí?, se alcanza siempre y cuando los componentes del proyecto han sido adecuadamente desarrollados y entregados, cumpliendo todas sus características técnicas, tanto en cantidad, en calidad, ¿sí?, y hasta inclusive en el momento oportuno. ¿Ya? Entonces, propósito. Los fines del proyecto, los que están en la última casilla, ¿no es cierto?, son los impactos, van a ser los impactos que se espera a que el proyecto contribuya. No es el objetivo, sino es lo que el proyecto va a contribuir con un granito de arena. Porque esos fines que están arriba en su árbol, ¿sí?, dependen de otras acciones, de repente sectoriales, de acciones del sector privado, ¿sí? No dependen directamente del proyecto, de la acción del proyecto, sino dependen de otras acciones. Pero sí, el proyecto contribuye, ¿sí?, con un granito al logro de esos fines. ¿Ya? Entonces, pero si el proyecto va a lograr alcanzar su objetivo o su propósito, entonces sí, se espera que contribuya, ¿sí?, a esos fines. Y ese fin, ¿sí?, esos fines, generalmente se logran alcanzar en un mediano o largo plazo, ¿no? 3, 4, 5 años. Ahora, los componentes, o también que se llaman productos, pero productos de la fase de inversión, ¿no? Es lo que la gerencia, es decir, el gerente, ¿sí?, el jefe de proyecto o el gerente de proyecto, es lo que debe preocuparse en entregar al término de la ejecución, ¿sí?, en los términos que fue, digamos, diseñado, en términos de calidad, tiempo y costo, ¿sí? Es lo que la gerencia entrega al término de su ejecución. Y al final van a definir una capacidad instalada, ¿no? Capacidad instalada, si hablamos de proyectos de riego, ¿sí?, el componente, por ser infraestructura de riego, es lo que el gerente del proyecto va a entregar, ¿sí?, al término de ejecución, en condiciones definidas de calidad, ¿no?, en metas, o sea, metas me refiero a kilómetros de canal, ¿sí?, capacidad, ¿no?, y tiempo, ¿sí? Ahora, la redacción, cuando ya estamos construyendo nuestra matriz, estamos definiendo la redacción, cómo debe ser, por ejemplo, un componente de infraestructura de riego, sí, como una meta ya realizada, no como un deseo, ¿sí?, como ya realizado. Por ejemplo, componente, es decir, construcción de infraestructura de riego. ¿Cómo está redactado? ¿Cómo le suena? Construcción de, como un anhelo, como que es algo que se quiere, ¿sí? No, entonces, si mencionan infraestructura de riego construida, ¿sí?, como ya lograda, como ya realizada. Esa es la diferencia. O sea, los objetivos, especialmente del propósito hacia las acciones, tienen ese sentido de redacción. O sea, no debemos de copiar como lo hemos puesto, por ejemplo, cuando hemos estimado los costos, ¿no?, en nuestros componentes, ¿sí? Infraestructura hidráulica, ¿sí?, de repente está así, a secas, ¿no?, resumida. Acá no, acá ya lo corregimos. Infraestructura hidráulica construida, ¿sí?
Entonces, como algo ya realizado, no como un deseo. Y las acciones vienen macro tareas, macro actividades que la gerencia de proyectos va a desarrollar, ¿sí? Va a desarrollar para que al término de su ejecución pueda concretar los componentes o productos, ¿sí? Las acciones. Ahora, aquí como ven dice acciones. Las acciones que van aquí son las acciones que ustedes han determinado cuando plantean sus alternativas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Medios fundamentales y determinan acciones, ¿ya? Esas acciones van aquí, ¿ya? Pero sí hay que darle el sentido de la redacción, ¿ya? Como algo ya realizado, ¿ya? La redacción sí la ajustamos. Entonces es aquí donde se dice todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de la fase de inversión, proceso de ejecución, proceso de licitación, construcción, todo ese proceso se da acá. A ver, voy a retroceder acá. Ahí, esa estructura. ¿De dónde a dónde ustedes pueden diferenciar que se daría la fase de inversión? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde? ¿Empieza dónde? ¿Acá? Ya. Acciones, ¿sí? Actividades, acciones. Aquí empieza. Acá es el proceso de construcción, de ejecución. ¿Dónde termina? Cuando obtiene los productos o componentes. Aquí es donde se produce la liquidación y la entrega al operador, ¿sí? Y en ese proceso de entrega hay un periodo que debe de transcurrir, ¿sí? Porque el propósito, el objetivo no se consigue al día siguiente de que los componentes se entreguen. Tiene que transcurrir de repente 2 años, 3 años para que este propósito, objetivo se consiga, se alcance, ¿sí? Pero la fase de posinversión empieza cuando los componentes se entregan, ¿sí? Se transfiere. Y ahí empieza la fase de posinversión, ¿sí? Fase de inversión, fase de posinversión, ¿sí? Entonces, ubicándonos en el ciclo de proyecto dentro de esta matriz. Y la lógica horizontal, ¿no? La lógica horizontal. La lógica vertical aseguraba que el proyecto, o sea, ayudaba a asegurar que el proyecto haya sido elaborado en forma integral. Y esta lógica horizontal, ¿qué ayuda al proyecto? Ayuda a que el proyecto sea evaluable en cualquier fase del ciclo del proyecto, ¿sí? Principalmente en la fase del ciclo de inversión y posinversión, ¿sí? ¿Y a través de qué? Para cada nivel de objetivo, ¿sí? Nivel de objetivo, acá estamos en esta caja. En nivel de objetivo están metidas pues las acciones, los componentes, el propósito y los fines, ¿sí? Acá está metido adentro. Para cada nivel de objetivo definimos un indicador, su medio de verificación y un supuesto que debe cumplirse. Si cumplimos esto para cada nivel de objetivo, lo hacemos en forma adecuada, ¿sí? Adecuada e inteligente, ¿ya? Podemos hacer una evaluación en la fase de inversión o la evaluación ex post en la fase de post-inversión, ¿sí? Porque estos indicadores nos van a permitir hacer la evaluación intermedia, el seguimiento o la evaluación ex post, ¿sí? Nos van a permitir hacer esa evaluación si es que el indicador está adecuadamente desarrollado. Y obviamente cada indicador me debe decir cuál es la fuente de información a la que se va a recurrir para construir este indicador, ¿sí? Y qué factor más es necesario, que está fuera del control de la gerencia del proyecto, es necesario que ocurra para que se alcance los objetivos. Y ahí viene, en supuestos vamos a ver, parte de las causas que ustedes identificaron en el árbol de problemas, ¿sí? Que era una causa que construía el problema, pero como ámbito del proyecto, por tipología del proyecto, no podía ser. Entonces se deja de lado. Y eso que hicieron de lado, como el caso del proyecto de recuperación de Bofedal, ¿sí? El caso de la planta de tratamiento, que no entra en el proyecto, pero que sí debe entrar como supuesto. ¿Ya? Vamos a ver.
¿Qué es un indicador? El indicador es la expresión de medida de cada nivel de objetivo. Es decir, es la operativización, ¿sí?, de cada objetivo. Al hablar de objetivos estoy definiendo a las acciones, a los componentes, al propósito y a los fines, ¿sí? Porque en esa columna de objetivos solamente está lo narrativo, ¿sí? El indicador me va a definir en qué momento, ¿sí?, se va a alcanzar ese logro, ese cambio que se quiere lograr con el proyecto. Me va a decir en qué términos ese componente tiene que ser entregado, en qué términos de calidad. Me tiene que decir en qué tiempo ese componente tiene que ser entregado, ¿sí?, y cuánto va a costar ese componente, ¿sí? El indicador me tiene que decir todo eso, ¿ya? Un indicador adecuadamente formulado tiene que tener esos 4 atributos como mínimo. Cantidad, que es la meta, es decir, 20 equipos, tantos kilómetros de canal, ¿sí? Calidad, especificaciones técnicas. Cronología, lo que decía, el tiempo en cual se va a ejecutar cada componente, y el costo, cuánto va a costar ese componente. Ahora, también vamos a ver que estos indicadores tienen que expresar una situación base. ¿Cuál es la situación de donde está partiendo el proyecto? ¿Cuál es la situación que quieren cambiar? ¿Sí? ¿Y cuál es el cambio que va a producir? Ese indicador tiene que representar eso. Por ejemplo, ustedes de riego, ¿no? Dicen, un indicador puede ser el número, puede ser incremento de la productividad agrícola en el sector, ¿sí?, en el sector X al término del tercer año, ¿sí?, respetando los estándares de producción, digamos, de calidad de exportación, ¿ya? Muy bien, dicen que uno de los atributos es incremento de la producción de la productividad en 10%, ¿sí?, dentro de toda esa redacción, 10%. Pero ¿cuál es la situación base? ¿De dónde parten? Claro, pero en el indicador tiene que estar eso, ¿sí? En el indicador tiene que expresar esa situación base. Si ese 10% implica incremento de la productividad del maíz, por ejemplo, de 5.000, va a incrementar a 5.500, entonces esa situación base tiene que representar esos 5.000, para que vea el cambio que va a lograr el proyecto. Pero vamos a ir desglosando. ¿Ven? ¿Visualizan? Ya. Vamos a leer solamente uno. Ya, fíjense. Propósito. ¿Cuál es el propósito ahí de ese ejemplo? ¿Sí? Dice, la población de la localidad de San Miguel tiene acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. ¿Ya? Ahí han identificado 2 indicadores, ¿no? 2 indicadores. Dice, uno, al segundo año de operación del proyecto, o sea, al segundo año de operación del proyecto me está expresando ¿qué? Tiempo, ¿sí? Claro, ese es tiempo, atributo de tiempo. El servicio de aprovisionamiento de agua potable se incrementa a 24 horas por día. ¿Qué es eso que está expresando? Cantidad, ¿sí? Por ley, dotación de 148 litros habitantes días al año 2016 de la localidad de San Miguel. Falta costo. Ahora, ahí diferenciemos algo. De nivel de componentes, ¿sí?, del nivel de componentes hacia arriba, nos olvidamos de los costos. Y solamente los costos lo consideramos para las acciones, ¿ya? Para las acciones. Porque si estos van a estar organizados en forma, digamos, por cada componente y acción, si simplemente sumamos las acciones de cada componente, obtenemos el costo de cada componente, ¿sí? Entonces, por eso les decía, esa estructura que estamos presentando, que va a ir acá, es la misma estructura que deben presentar en su plan de implementación o en su cronograma. Y esa estructura debe ser la misma de su costo,
en formulación, ¿sí? De su costeo, ¿sí? Y eso jala de identificación, ¿sí? De medios fundamentales y acciones. ¿Ya? Bien, entonces fíjense, ahí ese es el indicador, uno de los indicadores. Fíjense ahí arriba, desagregando, ¿sí? Lo descomponemos ese indicador. ¿Tiene términos de cantidad? Sí tiene. ¿Tiene el atributo calidad? Tiene. ¿Tiene tiempo? El atributo tiempo tiene. ¿El lugar? San Miguel dice, ¿sí? Sí tiene. Estamos desagregando ese indicador. Ahora, ¿cómo quedaría ese indicador? Veamos solamente del primero, mejor, que está ahí a la vista. Fíjense cómo está acá, indicadores. Al quinto año de operación del proyecto, el número de casos de EDAS disminuye en 80%. ¿Y cómo queda? Digamos, ese es un proyecto indicador que está, ¿sí? El primero. ¿Y cómo queda al final? Al quinto año de operación del proyecto, el número de casos de EDAS de la localidad de San Miguel disminuye en 80%, logrando un 5% de casos, alcanzando el nivel de calidad de la localidad de San Jorge. ¿Sí? La calidad. Está incorporando la calidad, ¿sí? Que no tenía, ¿sí? Entonces, este es un cuadro que ayuda a verificar si el indicador que hemos planteado tiene los atributos, ¿sí? Respectivos. Y si no tiene, le agregamos y quedaría al final. Entonces, eso es como debemos plantear los indicadores. Además, esos indicadores, de tener esos atributos, nosotros debemos de asegurar que ese indicador debe ser específico, puntual, ¿sí? Relacionado al objetivo, no general, ¿sí? Debe ser realizable, es decir, que puede ser concretado, ¿sí? Debe ser medible, que haya información en alguna institución que puedas hacer construir ese indicador o que ya existe ese indicador. Debe ser relevante, o sea, relevante en términos de importancia, ¿sí? De repente, para un objetivo podemos tener 3, 4 indicadores, pero ¿cuál es el más relevante? El más representativo. Debe estar enmarcado en el tiempo. Bueno, eso sí, y debe ser independiente. Independiente significa de que no haya ese efecto de causalidad, de que si estamos definiendo, por ejemplo, un indicador para nivel de propósito, ese indicador debe corresponder a ese nivel de propósito, no debe corresponder a como una especie de causa, ¿sí? Una causa, la relación debe ser directa. Por ejemplo, si dicen el objetivo es la población, un objetivo, por ejemplo, de riego. ¿Cuál es su objetivo? Que la población acceda, ¿no? Acceda a servicios de agua para riego. Incremento del nivel de productividad. Productividad incrementada, ¿sí? En la localidad ya XX. Ahí como indicador, por ejemplo, le ponen, ¿sí? Como indicador, 5 kilómetros de canal de conducción construida, ¿sí? En 3 años, por ejemplo, en 3 años, ¿sí? En 3 años, respetando los parámetros de construcción de obras hidráulicas, por ejemplo. Ese indicador, el objetivo es incremento de productividad. El indicador está vinculado a construcción de canal. ¿Tiene relación directa? O si se preguntan, ¿qué necesito para alcanzar ese nivel de productividad? Canal, ¿sí? Ahí se produce ese nexo de causalidad, ¿sí? Causalidad. Tengamos cuidado con eso. Y muchos matrices de marco lógico tienen ese error. Hasta las guías que ustedes revisan de riego que están publicadas tienen ese error. Entonces, eso es que debe ser independiente. Entonces, esta es una matriz, digamos, que les ayuda a verificar esos atributos, ¿sí? Si es relevante, si es específico,
Si es independiente, cada indicador se somete a una matriz como esta. Y si uno de los indicadores no cumple, ¿sí? No cumple, como el caso de este, no cumpliera, se descarta el indicador. Se descarta el indicador. Basta que uno no cumple esos atributos, se descarta el indicador. Ya hemos mencionado de que los indicadores, para que sean un buen indicador, ¿no? Tenía que cumplir mínimamente algunos atributos, ¿no? Que eran de calidad, cantidad, ¿sí? Cronología, que está vinculada al tiempo, y el costo, ¿sí? Y adicionalmente a eso, ¿sí? Había mencionado que también debería cumplir algunas condiciones, ¿no? De que el indicador debería ser relevante, debe ser, no debe mostrar ese efecto de causalidad, debe ser específico, ¿sí? Debe ser medible, ¿no es cierto? Entonces eso lo evaluamos a una matriz que podemos, para evaluar con qué indicador nos quedamos, y si uno de los indicadores que hemos definido no cumple esos requisitos, se descarta, ¿no? Se descarta. Ahora, hay otra condición más que el indicador debe reunir, ¿sí? Es justamente lo mencionado a líneas de base o puntos de referencia. Todo indicador debe contener, no solamente un indicador debe expresar la meta que va a alcanzar cierta actividad o acción al término, ¿sí? Al término de un periodo de tiempo. Sino, también es un buen indicador es aquel que va a permitir conocer cómo está evolucionando el logro de un determinado componente, ¿sí? No solamente al término, es decir, si el proyecto dura 2 años, pues en los 2 años voy a entregar 5 kilómetros de canal. No, sino cómo está evolucionando en el tiempo, al término de un año o el término del segundo año, ¿sí? Eso se llama puntos de referencia. Y expresar un indicador de esa forma va a permitir hacer, pues, un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento que puede ser una evaluación intermedia, hacer un corte, ¿sí? Y cuando se hace una evaluación intermedia, lo que se visualiza son estos indicadores, ¿sí? Se evalúa el cumplimiento de esos indicadores. Ahora, el ejemplo que hemos estado viendo, ¿sí? Los indicadores que mostramos, vamos a ver cómo se incorpora ahí una línea de referencia. El mencionado a propósito. Ahí, por ejemplo, un indicador de ese ejemplo que visualizan, un indicador era: al segundo año de operación del proyecto, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de San Miguel se incrementará a 24 horas por día y dotación de 148 litros habitante días al año 2016, cumpliendo estándares exigidos por la SUNAS. Fíjense cómo evoluciona aquí, ¿no? Dice: al segundo año de operación del proyecto, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de San Miguel pasará de 2 horas por cada 3 días, ¿sí? Pasará de 2 horas por cada 3 días, con dotación promedio de 65 litros habitante día en el año 2012, a 24 horas por día y dotación de 148 litros habitante día al año 2016, cumpliendo estándares exigidos. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia ese indicador con el primero que leímos? Sí, acá está incorporado, es el punto de partida, cuál es, ¿sí?, el cambio que va a producir el proyecto en el objetivo, está midiendo, ¿sí? Acá solamente dice que va a incrementar la dotación, ¿sí? Pero acá dice de 2 horas, o sea, la dotación que tenían 2 horas cada 3 días en el 2012, va a pasar una dotación en el 2016 a 24 horas y una dotación de 148 litros habitante día. Muestra el cambio. Este indicador sí se puede medir, ¿sí? Sí se puede medir. Entonces, cuando hace cuando uno hace, por ejemplo, va a hacer evaluación ex post, ¿sí? Evaluación ex post, uno de los tipos de evaluaciones que se ha definido es la evaluación del resultado.
principalmente, ¿qué va a evaluar? ¿Sí? Justamente es el resultado, si se ha conseguido el proyecto, si el proyecto ha conseguido alcanzar ese objetivo. ¿Y cómo va a verificar si ha conseguido ese objetivo? Verificando si ese indicador efectivamente se ha alcanzado o no. ¿Sí? Pero para verificar si se ha alcanzado o no, tiene el punto de referencia, el punto de partida o línea base, ¿no? Ese es un indicador, ¿ya? Ese es un indicador más. O sea, es una condición más que debe reunir un indicador, ¿sí? Que es el punto de referencia, ¿sí? O línea base, o punto de partida, te dice que, ajá, ¿de dónde parte? Ahí se visualiza el cambio que va a lograr el proyecto, ¿sí? Y otra forma para ya, para lo que son indicadores de componentes, ¿sí? Se puede desagregar también un poco más, ¿no? Por ejemplo, ahí dice sistema de agua potable mejorado, componente. Un indicador es 2.600 conexiones de usuarios mejoradas con servicio continuo en la localidad de San Miguel al tiempo de 18 meses de ejecución, cumpliendo especificaciones técnicas. Pero acá visualiza la meta al término, ¿sí? Al término de la ejecución de ese componente. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer el seguimiento en la fase de inversión, una de las evaluaciones que se hace en la fase de inversión es el seguimiento. Y el seguimiento justamente es cada cierto periodo de tiempo. O también en el otro tipo de evaluación es la evaluación intermedia, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúa esa evaluación intermedia? Justamente verificando cómo ha evolucionado esas metas del indicador. Entonces, si ese indicador estuviese planteado así, por ejemplo, dice, ¿no? Tiene 1, 2, 3 semestres. Dice, al término de 2.600 conexiones. El primer semestre va a lograr 500 conexiones, segundo semestre 800 y el tercer semestre 1.300, que hacen las 2.600. Muestra cómo va a evolucionar. Si uno tuviese el indicador de esta forma, cuando hace evaluación, digamos, seguimiento, corte al primer semestre, ¿sí? Verifica, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido el cumplimiento de la ejecución de ese componente? ¿No? O a la mitad del periodo de evaluación intermedia, corte a la mitad de ejecución, ¿sí? Entonces esa es la utilidad que tiene, que se llama el plantear adecuadamente sus indicadores y planteando puntos de referencia, ¿sí? Logros parciales. Y la otra columna, ya pasando de indicadores, pasamos a los medios de verificación. ¿Cuál es la función que cumple el medio de verificación? Un medio de verificación es es lo que nos va a indicar dónde vamos a encontrar la información para construir los indicadores que hemos definido, ¿sí? O, en el mejor de los casos, dónde vamos a encontrar ese indicador, si es que ya existe, ¿no? Si es que ya existe. ¿En qué fuente, qué institución nos va a generar ese medio de verificación? Entonces, cuando coloquemos el medio de verificación, para cada nivel de objetivo, ¿sí? Debe corresponder a cada indicador. Y ese medio de verificación debe decirnos, primero, quién nos va a generar esa información, con qué frecuencia lo va a generar, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Va a ser anual, cada 15 años, cada 5 años, cada 3 años, cada mensual? ¿Quién? ¿Sí? Ahora, un medio de verificación, teniendo en cuenta la ejecución, la gerencia que ejecuta el proyecto, ¿sí? Teniendo como punto de referencia eso, podemos decir que un medio de verificación puede ser interno, o sea, puede ser generado por la misma unidad ejecutora que ejecuta el proyecto, o puede ser externo, es decir, puede ser por otras instituciones que están fuera, ¿sí? Fuera de esa, digamos, institución que ejecuta el proyecto. Por eso se llaman medios internos y medios externos. La estructura del marco lógico, ¿sí? De las acciones hasta lo que es componentes. De las acciones hasta lo que es componentes,
los medios de verificación van a ser internos, es decir, van a ser generados por la institución que está ejecutando el proyecto, ¿sí? Y del nivel de lo que es componentes hacia arriba, pasando por el propósito y pasando por lo que es llegando a los fines, los medios de verificación van a ser externos. La estructura es fin, propósito, componentes y acciones. Habíamos dicho de que de las acciones hasta los componentes corresponde a la fase de inversión, ¿sí? Y de ahí para arriba corresponde a la fase de post-inversión. Entonces, los medios de verificación, las fuentes donde se va a encontrar esa información, ¿sí? Si es acá abajo, estamos en la fase de inversión, acá se ejecuta el proyecto. ¿Quién ejecuta el proyecto acá? La unidad ejecutora que hemos definido, ¿sí? Entonces dice que los medios de verificación a este nivel son internos, porque la genera la misma entidad que ejecuta el proyecto. Y de ahí para arriba, los medios de verificación se denominan que son externos, ¿sí? Porque lo bajan en una institución ajena, ¿sí? A la que ejecutó el proyecto. Ahora, ustedes de repente han verificado algunos medios de verificación para cualquier proyecto, ¿sí? Dicen, fue medio de verificación, ¿no? INEI, ¿no? Por ejemplo. INEI, pero sí, pues que INEI no es un medio de verificación, ¿sí? Un medio de verificación, como dije, tiene que tener quién lo va a generar, ¿sí? Con qué periodicidad lo va a generar esa información, y si es un boletín, es decir, en qué tipo de publicación se va a encontrar, ¿sí? Por lo menos esas tres. Y eso es un medio de verificación. Si solamente dicen INEI o me dicen NAO, por ejemplo, así como está, no es un medio de verificación. Estos medios de verificación, como les decía, ¿sí? Me van a proporcionar la información para construir el indicador que hemos definido, o me van a proporcionar los indicadores para, en el momento que nosotros queremos hacer la evaluación ex post o evaluación intermedia, ¿sí? Tomarlos, ¿sí? Verificar aquí, me dicen dónde, quién lo va a generar, qué documento. Entonces voy en ese documento y saco esa información y verifico el indicador. Esa es la finalidad de un medio de verificación. Siguiendo ese ejemplo, vamos a ver para uno de ellos, para el propósito que hemos estado viendo. El indicador que estaba era al segundo año de operación del PIB, ¿sí? El servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de San Miguel pasará de 2 horas por cada 3 días con dotación promedio de 65 LPS en el año 2012 a 24 horas por día y dotación de 148 litros y 30 días al año 2016, cumpliendo estándares exigidos por las UNAS. ¿Dónde encontramos la información para construir este indicador? Medio de verificación. Reportes de indicadores de gestión generados por quién, con qué periodo, generados anualmente por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de las UNAS. Me dice quién lo genera, qué área y con qué frecuencia, ¿sí? Ese es un medio de verificación. ¿Ya? Y así para todos los indicadores que ustedes hayan definido, tienen que colocar su medio de verificación. Luego viene la última columna, es los supuestos, ¿sí? Los supuestos son factores externos que van a estar siempre fuera de la gobernabilidad, ¿sí? O de la responsabilidad de un jefe de proyecto que tiene la responsabilidad de ejecutar el proyecto, ¿sí? No es controlable por él, es externo, es exógeno. Esos supuestos están asociados a los riesgos, ¿sí? A los riesgos del proyecto. Y para cada nivel de objetivo, si es acción, componente, propósito, debemos identificar un supuesto que está asociado a un riesgo. Y en el último nivel, que es el de fines,
identificamos un supuesto vinculado a la sostenibilidad. Ahora, un supuesto que me diga, por ejemplo, recursos financieros o recursos presupuestales llegan en forma oportuna para la ejecución, por ejemplo, del proyecto de incendios forestales. Que a veces recursos financieros lleguen en forma oportuna. Pregunta, ¿es interno o es externo? ¿Interno o externo? Está dentro, es controlable por el jefe de proyecto. La lógica que cumple el supuesto es de que si nosotros ejecutamos todo lo que está planificado como acciones y se cumple el supuesto necesario, ¿no?, vamos a alcanzar el componente respectivo. Y si cumplimos esos componentes más los supuestos necesarios identificados, vamos a alcanzar el propósito, y así sucesivamente. Es el rol que tiene los supuestos. Ahora, estos supuestos que ustedes identifican aquí, no es que van en ese casillero y van a estar en el olvido. Es responsable. Una de las funciones que tiene el jefe de proyecto, responsable del proyecto, gerente de proyecto, residente de proyecto, es que, aparte de ejecutar el proyecto, tiene que hacer un monitoreo del cumplimiento de este supuesto. Porque el que se dé o no se dé este supuesto va a condicionar el éxito del cumplimiento del objetivo que está arriba, ¿sí? Tiene esa lógica. Ahora, el proyecto de recuperación de bofedales, grupo 3, ¿no? Ustedes identificaron dentro de las causas del problema, y por lo tanto una de las acciones del proyecto era construcción de una planta de tratamiento, ¿sí? Una planta de tratamiento. Pero habíamos dicho de que eso no es no entra, ¿no?, en la tipología del proyecto, ¿sí? Corresponde a otro. Esas acciones que ustedes identificaron, ¿sí?, la depuran. ¿Y dónde vuelve a aparecer? Aquí, ¿sí? Aquí, como supuesto. Como supuesto sería, ¿sí? No se puede ser, el sector saneamiento construirá una planta de tratamiento, ¿no?, de aguas residuales. Pero eso va a condicionar, ¿por qué acá? Porque eso va a condicionar el logro de ese objetivo, ¿sí? Aparte de lo que ustedes hagan en el proyecto, también necesitan de la ocurrencia de que existe esa planta. Por lo tanto, ahí viene justamente que el responsable del proyecto tiene que monitorear o hacer las gestiones, o una de las acciones es gestionar que un sector, una regional o municipalidad, construya eso con un proyecto, ¿sí? Entonces, para que esto se cumpla, ¿sí?, para que esto se cumpla, y por lo tanto el objetivo que ustedes planteen en el proyecto se dé, ¿sí?, se dé. Entonces ahí vuelve a aparecer. Ahora, los supuestos, lo primero que, ¿cómo se plantean los supuestos? Primero se identifican como riesgos, ¿sí?, como riesgos. Por ejemplo, de ese proyecto de recuperación de bofedales, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, ese riesgo de la planta vinculado, ¿sí? ¿Cómo se plantearía ese riesgo? ¿Sí? Que no se construya, ¿no? Existe una probabilidad de que no se construya esa planta de tratamiento. ¿Y cómo se plantearía como supuesto? ¿Sí? Que la municipalidad o la entidad, ¿no?, construirá una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? O sea, se le da la vuelta para redactar un supuesto. Se redacta en términos positivos, ¿sí? Se da la vuelta. Es decir, como se formulan como si fuese un objetivo más. Y para que se dé cumpla ese supuesto, se tiene que implementar una acción de monitoreo o de gestión, ¿sí? De gestión y monitoreo para que ver que ese supuesto se cumpla, porque esto va a condicionar su objetivo, ¿sí?
muy aparte de todas las acciones que el proyecto haya diseñado e implementado. Para un supuesto se puede ayudar bajo este esquema, para definir si es o no es supuesto. El caso, por ejemplo, del proyecto de incendios forestales. Como hay un componente es equipamiento, una acción adquisiciones, pongamos como supuesto lo que habíamos conversado, que es que los recursos presupuestales lleguen en forma oportuna. Primero, ¿no? ¿Es un factor externo? No es. No, es interno. Interno. Entonces, se descarta como supuesto. Otro factor. Es que la planta de tratamiento de aguas residuales se construya, ¿no? Al término de acá a 5 años, ¿no? 2019, pongamos. Supuesto. Pregunta, ¿es un factor externo? Sí, no. De su proyecto, ¿es un factor interno o externo a su proyecto? Externo. Entonces, ¿es un factor externo? Sí. ¿Es determinante para el logro de su objetivo? ¿No? ¿O sí? Sí. ¿Es posible que ocurra? ¿Es posible que ocurra? Altamente probable, razonablemente probable o improbable. ¿Cuál de esas opciones? Razonablemente probable. Entonces, si cae en en ese circuito, es un supuesto. ¿Sí? Es un supuesto. Si eso, por ejemplo, construcción de una planta de tratamiento, diría, es improbable porque nadie le interesa el problema de saneamiento básico. No es un supuesto, pero tal vez nos lleva a repensar en el diseño del proyecto. ¿Cómo está diseñado? De repente es necesario que ocurra, que se integre alguna acción vinculada, ¿sí?, a ese supuesto. Entonces, este es un circuito que nos ayuda a analizar si un supuesto va o no va dentro de nuestro matriz de marco lógico, ¿ya? Pero ten en cuenta siempre si es interno o si es externo, ¿sí? Interno o externo. Si es externo, es un supuesto. Y si es un supuesto externo y es probable que ocurra, hay que ver si tiene probabilidad de ocurrencia, si es razonable, si es alta o es improbable. Para definir los supuestos, una ayuda puede ser analizando estos factores, ¿sí? Factor político, factor económico, social, tecnológico, el factor riesgo residual de desastres, ¿sí?, vinculando cambio climático, riesgo ambiental y de repente riesgo legal. En alguno de esos aspectos, el supuesto va a recaer, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver de cómo hemos identificado aquí riesgos y después cómo lo hemos transformado a supuesto. Fíjense, supuestos de nivel de acciones. A nivel de acciones, riesgos. Los precios de compra de suministros para obra y equipos se incrementan por encima del 10% de los valores presupuestados, como riesgo. Y como supuesto, los precios de compra de suministros de obra y equipos no se incrementan por encima del 10% de los valores presupuestados. ¿Sí? Entonces, estamos hablando ahí de inflación, ¿sí? ¿Es interno o externo? Externo, ¿sí? Eso no es controlable, eso no puede manejar el jefe de proyecto, está fuera de su alcance, pero sí tiene responsabilidad en monitorear, la evolución de los precios tal vez, para comprarlo antes de que suba, ¿sí? O pedir de repente anticiparse, si sube, si va a subir, anticiparse a hacer
requerimientos del presupuesto adicional. ¿No? Pues estos supuestos no quedan ahí, deben ser monitoreados por el residente de proyecto o jefe de proyecto, como se llama. Otro supuesto vinculado a componentes. Dice, como riesgo, el caudal máximo del río, bueno, el río Osmore ahí, probablemente superará los 1000 metros cúbicos por segundo en los próximos 20 años, después de culminar su ejecución. Riesgo. ¿Sí? Supuesto, el caudal máximo del río Osmore no superará los 1000 metros cúbicos por segundo en los próximos 20 años después de culminar su ejecución. ¿Sí? Está asociando el riesgo residual de que si se incrementa, las estructuras diseñadas pues no podían soportar. ¿Sí? Por eso lo pone como supuesto. Ahora, pero el residente igual, esto tiene que ser monitoreado, ¿no? Entonces, es la forma como vamos ¿sí? Identificando riesgos y lo vamos transformando a supuestos. Ahora, a ver, un supuesto a nivel de propósito. Dice, el riesgo identificado primero, que la población de la localidad de San Miguel no ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene y limpieza de depósitos, ¿sí? Aprendidos en los talleres. Supuesto, no menos del 80% de la población de la localidad de San Miguel ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene y limpieza de depósitos aprendidos en los talleres. ¿Sí? O sea, si hay un 80% que sí lo aplica, entonces va a conseguir, ¿sí? Va a contribuir a alcanzar los fines del proyecto. Esa es la forma como nosotros debemos redactar los supuestos. Y el primer cuidado que debemos tener es que deben ser externos, ¿sí? No controlables. Y el segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que esos supuestos deben ser monitoreados por el jefe de proyecto, ¿ya? Para que se cumpla. Entonces, ese es el proceso que debemos seguir, consideraciones para construir adecuadamente nuestra matriz de marco lógico.